Bueno, vamos a ir con el tema de los juicios laborales. Ayer conocimos el testimonio del dueño de Piegari, que contaba su historia respecto de un mozo que en pandemia, como consecuencia del aislamiento, dejan todos de trabajar de manera presencial. Cuando se va reincorporando poco a poco la presencialidad del trabajo, él decide no volver, empieza un tira y afloje, termina en un juicio y ahora la abogada le pide una cifra de 200 millones de pesos, le embarga todas las cuentas y es una cifra que está incluso por encima de la que reclamaba el propio empleado. Esta historia es una de las tantas que se repite permanentemente en muchas pequeñas empresas que tienen como consecuencia muchas veces de un solo juicio laboral que ponen en riesgo la continuidad de su trabajo. Está Julio Vázquez con nosotros, Julio Pedro Vázquez, que es presidente de la Cámara Argentina de Perfumerías. Y también está con nosotros Gabriel Camalián, que es dueño de una perfumería y que hace años enfrenta un juicio laboral. Empiezo por vos, Julio, para conocer un poco el marco global, porque vos venís trabajando desde hace tiempo con esta problemática. Sí, es una problemática de todo el empresariado, ¿no? Lo primero es aclarar lo más importante de todo esto, que cuando uno habla de juicios laborales se lo vincula a la reforma laboral y lo que queremos decir solamente es que no queremos echar a nadie, todo lo contrario. Queremos la tranquilidad de nosotros poder emprender y hacerlo en empresas nuevas a través de las nuevas fuentes de trabajo. Dicho esto, creo que el estudio, si vos citás a todos los empresarios y haces una colecta, no te alcanza el estudio para juntar, qué sé yo, alimentos perecederos de la cantidad de demandas laborales que hay. Sí, a ver, yo acá me parece importante lo que vos también aclarás y lo decimos nosotros. Todos estamos de acuerdo con los derechos que tienen los trabajadores, los derechos indemnizatorios que son derechos adquiridos, la necesidad de que los empresarios respondan frente a una demanda, una situación litigiosa cuando termina una relación laboral. Nadie está pidiendo que esos derechos se quiten. Lo que estamos diciendo es que hay abusos tales que ponen en riesgo las fuentes de trabajo de los demás, porque hoy decía el dueño del restaurante, bueno, yo tengo todas las cuentas embargadas, ¿cómo le pago al resto del personal? Tengo 100 empleados más. Contame en tu caso, Gabriel. Es que es así, Débora, tal cual. Vos podés tener un juicio laboral, pero necesitas saber, digamos, cuando empieza el juicio y cuando termina, de qué estamos hablando. Por eso nosotros necesitamos que se encuadre un poco eso y saber a qué nos enfrentamos. Porque hoy en día vos tenés un juicio laboral y no sabes en dónde termina. ¿A vos qué te pasó, por ejemplo? Bueno, yo tengo un montón de casos. Yo actualmente tengo un juicio por... Es más, era una franquicia de academias de peluquería que tenía, cosa que no era empleada mía. Y como soy solidario, tengo que hacerme cargo. Es una demanda bastante grande, de arriba de 30 millones, 40 millones. Siguiendo un poco lo que dice Julio, nosotros tenemos convenios con, digamos, los mismos convenios que tiene un hipermercado, por ejemplo. Y no es lo mismo tener una pyme con 5 personas, 10 personas o 2.000 personas. Bueno, por ejemplo, en el caso de Piegari, la jueza que le embargó todas las cuentas y que le otorgó una indexación al reclamo del empleado, incluso por encima de la demanda del propio empleado, es la misma jueza que falló en contra de la reforma laboral del DNU 7070. Claro, es la que... O sea, ya hay toda una proclividad a ir en este jueza sentido, ¿no? Presentó un amparo y lo que hay que decir, yendo a lo que decía Gabriel, es que las convenciones colectivas de trabajo en la Argentina son de 1975. Y por lo general vos lo que no podés hacer es armar otra convención, lo que va probablemente a permitir esta reforma laboral o modernización laboral, es que en realidad esas convenciones colectivas de trabajo no sean convenciones testigos. Vos puedas tener otro acuerdo con el trabajador que no esté dentro, por ejemplo, Sindicato de Empleados de Comercio tiene una convención colectiva de trabajo que viene desde el año 75. Sí. Ahora, Unión Julio, Obrera Metalúrgica, año 75. Esta litigiosidad también es un negocio que han armado muchos. Abogados, jueces, laborales. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay es la corporación de abogados. Bueno, uno de los grandes problemas que hay. Porque... Mira, yo tengo casos particulares. Hace poco tiempo tenía como una asociación ilícita dentro de mi negocio, 4 personas, 2 cajeros, 2 vendedoras, cada uno casado por su parte, trabajan conmigo, empiezan a trabajar conmigo, se empiezan a conocer entre ellos y se arman doble pareja. 2 cajeros con 2 vendedoras. Empezaron a trabajar en conjunto,
no tiqueaban, 2 se fueron, 2 se quedaron y al muy poco tiempo los 2 se consideraron despedidos. Una de las demandas salió hace poco, pedía 42 millones de pesos. O sea, ellos trabajaban para vos. Eran, incumplían con su tarea porque además estafaban a la empresa para la cual trabajaban. Se van, pero te hacen la denuncia como si fueran despedidos. Sí, se consideraron despedidos. Aparte con filmaciones, filmados, que la gente se llevaba la mercadería, que ellos agarraban la plata, la ponían acá y no le daban el ticket, por lo tanto no entraba a la caja la plata. ¿Y cómo? Bueno, los abogados dijeron, no sigas con... Yo le hice una denuncia penal a uno de ellos, le dijeron, no sigas con esto porque si te sale en contra, te van a pedir una propiedad tuya en concepto de que por daños y perjuicios. Por lo tanto, tuve que parar la denuncia policial, dejarla que se enfríe y ver qué pasa. Y ahora tengo la novia del otro con otra demanda de 25 millones de pesos. O sea, vos presentando las pruebas que presentes, siempre terminas perdiendo. Siempre. Es así. Ese es el punto. Sí, lo que pasa es que los estudios, digamos, laboralistas, por lo general, nunca están a favor, digamos, de la parte patronal. Siempre juegan a favor del empleado que litiga. Pero aparte hay otro tema. Las sentencias, muchas veces las demandas no llegan a sentencia. Porque lo tratás de arreglar antes. Por los acuerdos. Claro, acordás antes porque te asustan de todos lados. Ahora, eso no queda en ningún lado asentado de que hubo una demanda laboral ahí de tanta plata. Si te piden 42 millones de pesos, olvídate que no arreglás por menos de 20. O 15 o 18, decís, bueno, arreglé por 18. Ahora, 18 es el valor de un coche, ¿eh? Sí, sí, es mucho Un dinero. poquito menos. Nosotros en el rubro perfumería tenemos un caso, yo lo voy a nombrar, Laurencio Adot. Tiene una demanda de 400 millones de pesos. ¿Ese es un sindicato en particular o está en No, empleado de comercio. Sindicato de empleados de comercio, sí. claro, Comercio. claro, un convenio Empleado de colectivo de comercio. trabajo. Bueno, que venía Laurencio del Adot tiene 75. sus propias esencias, hace perfumes, Sí. está vinculado con nuestro sector. ¿Viste? Me llamó un día, me dijo, Julio, mirá, me pasa esto. Bueno, Lo que pasa es que acá lo que hay que comprender es que se pone en riesgo la fuente de trabajo de otros. Claro. Porque, por ejemplo, la jueza ahora que lo embargó al dueño del restaurante y a todas las cuentas. Entonces dice, yo le tengo que pagar a los empleados, tengo 100, a los proveedores. ¿Cómo hago? Hay que decir que la jueza Débora falló por el valor más alto, ¿no? Porque siempre hay dos sí. valores. Bueno, siempre. Y la jueza falla por los 200 millones. después hay otros temas. Una cosa es la justicia laboral en la ciudad de Buenos Aires y otra en la provincia de Buenos Sí, Aires. sí, y otra en la provincia de Córdoba. Y Cuando, otra en vos, la provincia de cuando Mendoza. vos vas a apelar a la provincia de Buenos Aires, tenés el artículo 280 que tenés que pagar para apelar 100 ius, que es una medida que tiene el cuerpo de abogados, 100 ius, que son 4.200.000 pesos para apelar una demanda. Bueno, lo que haría la reforma laboral es que homogeneizaría todo eso, o sea, sería todo homogéneo, sería Claro. todo para lo mismo para provincia, para Mendoza, para capital, todo igual. Tendría que ser amplia. Claro. Mira, yo tuve amplia y clara. Yo tuve un caso, tomé una trabajadora. ¿En capital? No, es provincia, zona sur. Provincia de Buenos Aires. Tomamos a una trabajadora, bueno, estuvo a prueba, no gustó. A los 4 meses, porque lo único que cambió con la ley bases fue el tiempo de periodo de prueba. Periodo de prueba. Sí. Bueno, a los 4 meses se la despidió. Me llegó una carta documento reclamándome 8.900.000 pesos. En realidad 4 no se la meses. despide, ¿no? Termina Claro. el periodo de prueba, ¿no? Claro, Claro. tal cual, pero No hay ¿qué un alegaba? despido. Inconstitucionalidad de la ley bases. Claro, porque quedó judicializada. Claro, esa parte pero quedó judicializada. Por la de eso lo que periodo de necesitamos prueba. es que quede claro todo para que no haya interpretaciones varias. Sí. No, Lo que pasa es que si hay un abogado que dice no es periodo de prueba, sino ya empezó a trabajar, y bueno. Sí, no, y además Ahí yo empieza insisto, el acá litigio. también hay muchos sectores de la justicia y estudios de abogados que tienen acá un interés creado. O sea, que hay un negocio alrededor, bueno, con la laxitud que permiten las normas vigentes. Después hay otro tema, Débora, que tiene que ver con esto. No solamente el empleado que tendría que quedarse trabajado está afectado. Estamos afectados nosotros, somos empresas familiares.
Conmigo trabaja mi pareja, el hermano de mi pareja, el primo de mi pareja, un primo mío. O sea, claro, somos y ahí te empresas genera familiares. también el miedo de salir a tomar otro empleado. Pero Mirá, tal cual. Claro, tal cual. hay un caso en Perfumerías Pigmento, en un mayorista que pertenece a Perfumerías Pigmento. Un vendedor trabajó un año trabajó. Hubo un problema, lo despidieron, se consideró despedido. Una demanda de 80 millones de pesos, un año de trabajo. Ni hablar de las demandas inventadas con gente Claro, que no la pregunta trabajó. es ¿por qué llegó una demanda de 80 millones de pesos? La otra vez también lo contó Donato de Santis. Lo Donato escuché. él lo contó, lo hizo público hace unos cuantos años. Estuvo a riesgo de cerrar su empresa. Porque por un solo juicio laboral, de un solo empleado. No es que vos decís, bueno, tuve un litigio. Uno. Que a veces ni siquiera tiene una antigüedad que amerite las cifras de las que estamos hablando. Mira, dentro de la Cámara de Perfumerías hay un grupo de compras. Nosotros tomamos una empleada porque precisábamos una mano, porque en definitiva el empleado te está dando una mano, está ayudándote y vos lo tomás en confianza. Trabajó 6 meses, periodo de prueba. ¿Sabes cuánto nos salió? 14 millones de pesos, porque no se hizo un reclamo. 14 millones de pesos salió. Dentro del periodo de prueba, como decís vos, terminó el periodo de prueba, hizo el reclamo. Pero y ahí no estás encerrado, no tenés manera. Te empiezan a negociar, te empiezan a mandar carta documento, te mandan el carta documento. A mí, a mi mujer, a mi hijo, a mi hija. Pero no lo a la manda el abogada. empleado. No, El empleado lo manda el manda. abogado. Pero hay Es que otro tema. tu abogado también duda. Entonces Claro, porque te dice, dice, mira, bueno, mira, arregla". si seguimos, claro, por ahí esto nos sale peor. No, y además como la expectativa es tan alta Claro. respecto de a dónde puede llegar la demanda, vos terminás arreglando por una cifra también Mira, a veces exorbitante. Hay un tema, lo que yo pensaba, lo presentaba de mi amigo, de un juicio laboral por $5.000 en el 2020, en la pandemia. Yo le dije, pagá, arreglá. No arregló y terminó pagando Pero mira, $50.000. el ejemplo que yo te puse recién, un $50.000. chiquitito. De una. Sí, ya Sí, puede ir te entiendo cerrando. perfectamente. Mirá lo que yo te digo. Yo encuentro a una persona robándome y tengo que arreglar. Sí, es una cosa que no se puede Me creer. está robando. Está la denuncia penal presentada. Tengo que arreglar. No voy a arreglar. Vamos a sentencia. Claro, un empleado ¿Sí? tuyo comete un delito dentro de tu negocio Claro. y vos le tenés que pagar. Yo le tengo que pagar. O Y sea, encima para tengo ponerlo- que arreglar. Y encima, por supuesto que sea arreglado o no arreglado, corre riesgo de mantener el negocio. ¿eh? Bueno, Julio, gracias, Por Julio favor, Pero gracias Vázquez, a ustedes. presidente de la Gracias por el Cámara. espacio, No, ¿eh? por favor, y también a Gracias por Gabriel visibilizar Camalián. el tema. No, por favor, es un tema que cada vez que lo tocamos hay una innumerable cantidad de gente que nos escribe con problemáticas similares, ¿no? Así